próximo sábado ya vamos a hablar sobre la psicopatología en sí. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por sensopercepción? Bueno, la sensopercepción es una forma superior de conocimiento, supone un proceso constructivo en la que el sujeto, en función de la experiencia, de su estado físico y afectivo, interpreta y da forma a las sensaciones procedentes de los órganos de los sentidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros percibimos el mundo exterior a través de todos nuestros sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, la vista, la audición, y luego ese proceso se convierte en un proceso mental, ¿no? Y ahí es donde nosotros damos forma a aquello que hemos percibido a través de nuestros sentidos, ¿no? Pero para esto no siempre vamos a percibir lo mismo porque va a depender mucho de cómo estemos en ese momento, ¿no? Si estamos lúcidos, vamos a percibir de tal manera; si estamos somnolientos, la vamos a percibir de otra. Muy bien, la que sigue, por favor. Entonces, en nuestra relación con los objetos del medio externos, vamos a diferenciar nosotros tres fenómenos: la sensación, la percepción y la representación. Más o menos esas son las tres fases que ocurre cuando nosotros nos ponemos en contacto con el medio externo. ¿Qué significa cada una de estas? La siguiente, por favor. Entonces tenemos la sensación. Es el registro en el cerebro de la estimulación provocada por un objeto en un receptor determinado. Entonces, como les había mencionado, por cada uno de nuestros sentidos vamos a tener una sensación, también conocido como procesamiento sensorial, ¿no? Es el proceso que nos pone en contacto con el medio ambiente, interno y externo, a través de los órganos sensoriales. O sea, si no hubiera estos órganos sensoriales o de los sentidos, nosotros no pudiéramos estar en contacto con lo que sucede, tanto en nuestro ambiente externo como también lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. La que sigue, por favor. Creo que hay una gráfica, algo. Ajá. Bueno, muy bien. La que sigue. Entonces, los elementos que intervienen en este proceso son los estímulos, por un lado, y los órganos de los sentidos, por otro. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros estímulo? El estímulo en realidad es un cambio de energía que es capaz de activar un órgano, sensorial. Entonces, eso dependerá de nuestro estado de conciencia también, ¿no? Ya que hemos estudiado conciencia. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estímulos? Creo que ya todos conocemos, ¿no? Tenemos los luminosos, que entran a través del órgano de la visión. Entonces tenemos que ver las características de la luz, del color, la forma y movimiento. Tenemos los estímulos químicos, que ingresan a través del gusto y del olfato, ¿no? Tiene que ver con los sabores y los olores. Hoy en día creo que mencionamos mucho esto a raíz de la infección por el coronavirus, ¿no? Donde uno de los sentidos que se afecta es el gusto y el olfato, ¿no? Y ya se está viendo en la clínica que más o menos demora como un mes en recuperar totalmente la sensación tanto del gusto como el olfato. Es decir, entonces estos sentidos, estas terminaciones nerviosas se ven afectadas por estos virus. En cuanto al sentido acústico, el del oído, tiene que ver con todo lo que es el ruido, con todo lo que es la música, ¿no? Todas aquellas vibraciones que logran estimular nuestro oído. Tenemos la piel. En este caso tenemos, nosotros vemos la diferencia de temperatura, la diferencia de textura a través de la piel. Y luego tenemos también los estímulos mecánicos, que tienen que ver con el ardor, con la picazón, ¿no? Entonces todos estos estímulos van a de alguna manera ingresar a través de sus sentidos, y hasta acá llamamos sensación. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las clasificaciones de las sensaciones, ¿no?, que debemos nosotros tener en cuenta? Tenemos las exteroceptivas, son las que se ponen en contacto con el organismo
a través de los órganos sensoriales, es la parte externa, ¿no? La que sigue, por favor. Y luego tenemos las propioceptivas, están relacionadas en el plano muscular, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento. Entonces son las sensaciones propioceptivas. La que sigue, por favor. Y luego tenemos las interoceptivas, ¿no? Entonces no solamente nosotros sentimos las cosas que vienen a través de nuestros sentidos de la parte externa, sino que también nosotros tenemos sensaciones a través de la parte interna, a través de nuestras vísceras, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien pues no ha tomado desayuno, en ese momento hay esa sensación del hambre, ¿no? Entonces proceden de nuestras vísceras, tienen que ver con la sed, con el hambre, con el dolor visceral, con la plenitud estomacal, ¿no? Es decir, me siento llena, ¿no? Con la plenitud vesical, cuando tienen ustedes la urgencia de miccionar, por ejemplo, tiene que ver con las náuseas y tiene que ver con las sensaciones sexuales, ¿no? Eso se denomina las sensaciones senestésicas, todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, y en la psicopatología ya se habla, pues, ¿no? De las alucinaciones senestésicas, ya eso es como psicopatología. En lo que es la parte normal, hablamos de sensaciones senestésicas, son todas aquellas sensaciones que ustedes lo perciben a través de sus medios internos, de sus órganos internos. La que sigue, por favor. Entonces todavía estamos en sensaciones, ¿no? Otros de los conceptos que debemos trabajar es el umbral absoluto y el umbral diferencial. Entonces, ¿a qué llamamos umbral absoluto? La magnitud mínima del estímulo que es necesario para que nosotros lo detectemos, ¿no? Y siempre y cuando, lógicamente, esté en una conciencia lúcida, ¿no? Vigil, ¿no? ¿Y cuál es el umbral diferencial? Dice, es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que se pueda percibir una diferencia entre dos estímulos, ¿no? Entonces tiene que haber algún tipo de diferencia para que nosotros podamos percibirlo, ¿no? Entonces hay a veces estímulos diferentes, hay dos estímulos diferentes, y entonces dependiendo de la intensidad ustedes lo van a percibir. Bueno, hay muchos estímulos en verdad, ¿no? Ustedes cuando están escuchando la clase, también hay estímulos ahora que estamos en la virtualidad. Si están en un lugar muy ruidoso, pues están ingresando todo ese estímulo. Si de repente están en una habitación donde cruza mucha gente, pues los estímulos visuales, ¿no? Están también interviniendo. Entonces ustedes tienen que haber algún umbral para que ustedes capten el sentido que en ese momento ustedes desean. Les es más importante, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿y a qué llamamos adaptación sensorial? Bueno, el clásico ejemplo es cuando nosotros ingresamos pues al cine, ¿no? De un ambiente luminoso a un ambiente oscuro, ¿no? Entonces, la adaptación sensorial es una acomodación en la capacidad sensorial que se presenta después de una exposición prolongada a un estímulo o una serie de estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos en un primer momento a un lugar oscuro, lo que intenta... A ver, un momentito, si pueden apagar el micro, porque se está filtrando mucho ruido. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿a qué llamamos adaptación sensorial, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos al cine, nosotros del hall que está pues es muy intenso la luminosidad, nosotros lo que primero hacemos es nos detenemos un rato hasta que nuestros ojos se adapten y luego de ahí recién caminamos a buscar los asientos, ¿no? Eso llamamos adaptación sensorial. Por ejemplo, el otro ejemplo que es cuando ingresamos nosotros por primera vez al mar, ¿no? Siendo el Océano Pacífico tan frío, ¿no? A diferencia del Océano Atlántico. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos? Primero, pues nos mojamos los pies, ¿no? Hasta que de alguna manera se acostumbren a la frialdad del agua y luego de ahí ya podemos ingresar un poquito más, ¿no? Entonces eso se llama adaptación sensorial. La que sigue, por favor. Entonces todos estos conceptos hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos del ascenso-percepción. Muy bien, entonces la sensación
eh, ya hemos visto que tenemos un estímulo que puede ser externo, que puede ser interno, ¿no? Y luego nosotros lo captamos a través de nuestros sentidos. Luego viene el siguiente concepto, que es la percepción. Entonces, ¿a qué le denominamos percepción? Es un producto final, dice, de la elaboración ocurrida en el cerebro ante la estimulación provocada por un objeto determinado. Entonces, viene el estímulo, ingresa por nuestros sentidos y provoca algún tipo, ¿no?, de reacción a nivel cerebral. Esta elaboración, dice, ocurre en forma automática e instantánea. No tenemos conciencia de ello, ¿no? Es decir, nosotros, todo este proceso no se da en fases que lo vamos viendo en cámara lenta, ¿no? Nosotros escuchamos un ruido y ingresa por nuestros oídos y va al cerebro y no nos damos cuenta de cómo se produce. Entonces, eso es lo que más o menos intenta decir ese concepto. Entonces, Henry Pierron, ¿no?, un investigador citado por Caponi, que es otro también que hace muchos libros de psicopatología, habla de que toda percepción es una gnosis, en realidad, ¿no? Es un conocimiento, dice. Corresponde a la integración y elaboración producidas en las áreas de asociación heteromodal y da como resultado el reconocimiento del objeto percibido, junto con las implicancias subjetivas que tiene para el sujeto que lo percibe. Entonces, nosotros cuando percibimos algo, no es solamente la parte de los sentidos y un cerebro pues intacto, ¿no? Porque un cerebro lesionado ya no se produce este proceso como debe ser, sino que también, dice, interviene otras características como son la parte emocional del sujeto en ese momento, ¿no? Entonces, o también depende no solamente de la parte emocional, sino de la experiencia del sujeto que haya tenido con estos estímulos. Entonces, para cada persona, la manera de percibir algo es diferente, ¿no? La que sigue, por favor. La siguiente. Muy bien. Entonces, la tercera fase, el tercer componente del ascenso-percepción viene a ser la representación, ¿no? Entonces, ingresa un estímulo a través de los sentidos, este produce una reacción a nivel de nuestro cerebro y luego viene la representación. ¿Qué cosa es la representación? Es la vivencia auditiva, visual o gustativa o interoceptiva producida en el espacio intrapsíquico, en nuestro cerebro. Hay conciencia de que no se trata de un elemento de la realidad externa, sino creado internamente. O sea, nosotros en este momento nos damos cuenta de que la manera como percibimos y como lo representamos en nuestro cerebro es algo propio. Se maneja la voluntad. El pensamiento funciona en base a representaciones. O sea, cuando nosotros pensamos, todas nuestras ideas funcionan a través de representaciones. Entonces, hay representaciones némicas que tienen que ver de nuestros recuerdos, que se producen a partir del recuerdo de algo percibido, y representaciones de la fantasía que ya son producto de la imaginación. Pero nosotros en todo momento nos damos cuenta qué cosa es la fantasía y qué cosa sí en realidad ha sucedido y que puede ser representaciones del recuerdo o puede ser representaciones actuales, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué cosa es percepción y qué cosa es representación? Dice, la percepción, el objeto está ante nosotros corporalmente, es el estímulo, ¿no?, que está presente, ¿no?, en el espacio exterior con carácter de objetividad independientes de la voluntad, ¿no? Entonces, bueno, el estímulo existe, ¿no? Y que haya ruido, que haya luz, todo eso se está dando y está ingresando por nuestro sentido. En cambio, la representación dice, el objeto está ante nosotros imaginativamente, ausente, tiene un espacio interno, o sea, internamente en nuestro cerebro va sucediendo esto, con carácter de subjetividad, depende de la experiencia, depende del afecto del sujeto, y que son modificables y provocadas a voluntad. La que sigue, por favor. Entonces, esto es un poquito para entender qué son las percepciones y qué son las representaciones, ¿no? Las percepciones, dice, son corpóreas, ya hemos comentado que son objetivas,
que existe en el espacio externo, ¿no? Y que se nos presentan con diseño determinado, completo y detallado. Y las representaciones no tienen pues forma, ¿no? Son incorpóreas, sucede en el espacio externo y su diseño es incompleto con pocos detalles. Entonces ya luego vamos dando algunos ejemplos. La que sigue, por favor. La siguiente. La percepción, la anterior, por favor. Ok. Bueno, continuando con las diferencias, las percepciones tienen frescura sensorial, ingresa a través de los sentidos, las representaciones no, las percepciones son constantes, las representaciones se descomponen, ¿no? O sea, nuestro cerebro, ¿no? Va descomponiendo y luego lo podemos ir recomponiendo, ya de repente de otra forma. Las percepciones son independientes de la voluntad, o sea, van ingresando por nuestros sentidos, y las representaciones, lo que aparece en nuestra cabecita, se crean y modifican a voluntad. Hay una actitud mucho más activa. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que en una gráfica, en un esquema, puede suceder, ¿no? El estímulo ingresa a través del ojo, de la parte visual, va a la corteza visual, luego esta se dirige al tálamo, entonces ahí en la parte de la corteza tenemos el hipocampo, que hace un análisis, dice, racional del estímulo. En este caso el estímulo es la cobra, no es una serpiente, ¿no? Y la amígdala da el análisis emocional del estímulo. Entonces es la que te dice que hay un peligro. Y el córtex motor, hace de que tú emprendas la huida. Y el córtex frontal hace un análisis racional e integra perceptivamente tanto como está captando el estímulo, como está haciéndose el análisis del peligro y como lo que está sintiendo el peligro. Entonces la corteza integra todas estas sensaciones y luego produce algo, ¿no? Como puede ser la huida o como puede ser la lucha. Entonces, toda esta situación va sucediendo de esta manera cada vez que algún estímulo logre, eh, cada vez que algún estímulo logre contactar con alguno de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente, repitiendo el ejemplo, tenemos el estímulo de una serpiente y todo esto sucede en segundos, ¿no? Y bueno, nosotros lo vemos y entonces ahí funciona el tálamo y luego va el cerebro medio está el hipocampo y está la amígdala. El hipocampo hace el análisis racional de lo que estamos viendo. La amígdala tiene que ver básicamente con la parte emocional y esta indica pues un peligro y la corteza integra todas estas sensaciones, estas sensopercepciones y una vez que hace el análisis racional se produce una respuesta, ¿no? Que puede ser la huida o la lucha. Más o menos es esquemáticamente lo que sucede cuando un estímulo logra, ¿cómo se dice? Interactuar con alguno de nuestros sentidos. La que sigue, por favor. ¿Esa era la que seguía? Sí, ¿no? ¿Qué factores? Ah, ya, ok, está bien. ¿Qué factores influyen en la percepción? Tenemos los factores internos y tenemos los factores externos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores internos? Son como las motivaciones, las experiencias pasadas, las necesidades, el ambiente cultural, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si están motivados para ustedes escuchar la clase, pues seguramente el estímulo va a estar mucho más, el estímulo y las sensaciones y su sentido van a estar mucho más alerta. Las experiencias pasadas tienen que ver en la manera como ustedes van a captar esta sensación. Tiene que ver con las necesidades, ¿no? Si es importante para ustedes o no es importante, ¿no? Entonces, todos estos factores van a hacer que determinado estímulo sea percibido de determinada manera. ¿Y cuáles son los factores externos? La intensidad, el tamaño, ¿no? Del estímulo. Tiene que ver con las características del estímulo, el contraste en las situaciones, la repetición de cosas o sucesos. Entonces, los factores externos tienen que ver básicamente con los estímulos
Y los factores internos tienen que ver básicamente con el sujeto, con el individuo. La que sigue, por favor. Por ejemplo, la atención, ¿no? Es un factor interno. Dice, en todo momento somos conscientes de un número limitado de estímulos. Cuando jugamos al ajedrez, nuestra percepción está enfocada en el tablero y apenas notamos la temperatura de la habitación. Bueno, por decir, es como cuando nosotros estamos interesados en algo, ¿no? De repente hay personas que, no sé, les encanta la música, les encanta algún tipo de película o les encanta algún tipo de tema, ¿no? Entonces, en ese momento pueden haber miles de estímulos, sin embargo, su atención, su concentración está enfocada o está dirigida solamente a aquello que le importa realmente, ¿no? Entonces, eh, la motivación interna es muy importante para nosotros dar importancia a algún tipo de estímulo. Más hoy en día, ¿no? Para los chicos que, por ejemplo, o para ustedes mismos, ¿no? Que están haciendo la educación virtual, pues creo que es un ejemplo, ¿no? De cómo es que a pesar de todo lo que puede estar pasando alrededor, tienen que estar que ustedes enfocado o dirigida su atención, bueno, a la clase, ¿no? La que sigue, por favor. Los motivos, ¿no? Hacen que la percepción sea selectiva. Dice, por ejemplo, cada uno cuenta la fiesta según le haya ido en ella, ¿no? Entonces, a pesar de que los estímulos eran generales, pero algunas personas probablemente te van a relatar determinado aspecto, ¿no? De la fiesta. De repente, alguno básicamente te va a relatar la música, otro de repente no, te va a relatar la persona que vio, las personas que vieron, otro te va a relatar básicamente la escenografía. Entonces, eso tiene que ver mucho en la manera como los estímulos van sensibilizando a tus sentidos, ¿no? La que sigue, todavía vamos en los factores internos, los intereses y valores, ¿no? Dice, atendemos los aspectos de la realidad que nos interesa. Por ejemplo, en un parque natural, un pintor y un botánico percibirán cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, los factores internos. Aquí tenemos una serie de factores que realmente hoy en día, quizás por la situación actual que nosotros estamos viviendo, por muchos factores, va la estimulación, ¿no? A nuestros sentidos y a nuestra sensación interna, pues va a tener que ver con todos estos tipos de valores, como la tolerancia, el respeto, el amor, el éxito, la inteligencia, el reconocimiento, la justicia, ¿no? La honestidad. Entonces, para algunas personas, quizás la lealtad es mucho más importante que el éxito, ¿no? La sinceridad para algunos es mucho más importante que la justicia o que el poder, ¿no? Y que es cosas así, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, también se va a percibir las situaciones de una manera diferente, ¿no? Se va a dar un valor diferente a la situación que es única, ¿no? La que sigue. Luego también otro factor interno son las características del observador, ¿no? Los deseos y las actitudes, la personalidad y la situación afectiva del observador influyen en la percepción, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de presidentes o de figuras importantes que dependiendo del temperamento, de la personalidad, ellos observan una situación de manera diferente y de acorde a su percepción va a ser la manera como actúa. Entonces, eso va a influir quizás en las decisiones finales o en la toma de decisiones de estas personalidades, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. La cultura, ¿no? La cultura, yo creo que hoy en día también a raíz de las noticias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo,
lo que está sucediendo en Afganistán. Vemos ahí de que juega un papel muy importante en la percepción. Entonces, en la manera como nosotros percibimos el ambiente, el- la parte externa, cómo vamos interpretando, ¿no? Los estímulos que vamos percibiendo de nuestro medio externo, ¿no? Esto va a determinar la manera como el adulto luego se va a conducir, ¿no? En la vida. Entonces aquí cada, cada cultura pues tiene sus determinados perfiles y de acuerdo a ello ellos pues viven, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Nosotros seguramente desde nuestra crianza, desde nuestra cultura, eh, tenemos una interpretación de lo que pasa en otras partes, ¿no? Sin embargo, para estas personas que viven, que han crecido bajo el influjo de todas estas maneras de ver la vida, ellos lo entenderán de otra manera, ¿no? Entonces, la situación puede ser única, pero las interpretaciones pueden ser muchas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, luego hay una serie de corrientes psicológicas que tratan de dar una interpretación de lo que es la senso-percepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la Gestalt. Es una escuela psicológica, dice, que se dedicó principalmente al estudio de la percepción, ¿no? Hacia 1910, los investigadores, bueno, varios investigadores postulaban que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o como partes, no como suma de partes constitutivas. Y dice, en las configuraciones perceptivas así consideradas, el contexto juega además un papel esencial. Bueno, ahorita le voy a mostrar, ella se basó en una serie pues de figuras, de representaciones que ustedes van a ver, de repente ya han visto, ¿no? En el internet, como que te enseñan una figura y las personas lo interpretan diferente, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces viene de la escuela de la Gestalt. Todos ustedes han visto estas figuras, ¿no? En el internet. Entonces, de acuerdo al individuo, de repente, para el individuo que es más importante, de repente la cerámica, las manualidades, verá una cosa. Para el individuo que es más importante el ser humano, verá otra cosa, la figura de la derecha, ¿no? Entonces, la escuela de Gestalt intentó formular las leyes de estos procesos perceptivos. La ley general, hay una ley general que es la ley de figura-fondo, a la que hay que añadir o añadieron una serie de leyes, otras leyes, ¿no? Pero yo creo que, a grosso modo, ¿no? Dice, sobre un contexto amplio y no homogéneo, percibimos una figura que se destaca sobre un fondo que puede quedar en segundo plano. Pero, como ya les dije, el que alguien considere más el fondo depende de la experiencia o de la sensibilidad, ¿no? De la persona, o que alguien dé más importancia a la figura, ¿no? Aquí también, por ejemplo, en la figura de la izquierda, ¿no? Eh, hay personas que le van a dar más importancia al fondo y hay personas que le van a dar más importancia a la figura, ¿no? Entonces dependerá, como les digo, de la experiencia del sujeto. Lo que sigue, por favor. La siguiente. Hay la otra ley de la simplicidad, dice, tendemos a organizar los estímulos de tal manera que la figura resultante sea lo más sencilla posible, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también hay varias figuras, pero nuestra cabeza lo organiza, dice, de la manera más sencilla posible. Es la ley de la simplicidad. Eso es lo que hace en su cerebro. La que sigue, por favor. Aquí hay otras donde se llama la ley de la proximidad. Se agrupan juntos los elementos que están más cercanos, ¿no? Entonces nosotros lo vamos viendo y nuestro cerebro lo va agrupando según los elementos más cercanos.
La que sigue le llama la ley de la proximidad. Todas son leyes de la escuela gestal. La ley de la semejanza dice, las cosas semejantes se perciben juntas como parte de un conjunto o se agrupan juntos los elementos que son parecidos. En la ley de la semejanza. Entonces, de repente, si eso, todas estas leyes se aplican luego a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces nosotros vamos percibiendo las cosas que se parecen, los vamos agrupando. Eh, a veces, determinada situación, alguien le da más importancia a determinados elementos y hay otras le dan más importancia a las partes generales, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra percepción y tiene que ver con nuestra experiencia. La que sigue, por favor. La ley de la continuidad dice, los estímulos tienen una continuidad de forma, serán percibidas como parte de una misma figura o se agrupan junto a los segmentos lineales que forman líneas rectas o líneas curvas, ¿no? Claro que cuando ya uno empieza a ver detenidamente ya empieza a ver otras cosas, ¿no? Pero en una aproximación rápida, en una vista rápida, nosotros empleamos estas leyes. Los estímulos tienen una continuidad de forma, son percibidas como parte de una misma figura. Y o sea, lo tendemos a agrupar, ¿no? La que sigue, por favor. La ley del cierre. Tendemos a llenar los huecos en las líneas rectas o en las curvas, ¿no? Cuando nos dan esas figuras incompletas, en realidad nuestro cerebro lo observa completo. Los observadores tienen la tendencia, dice, a agrupar los elementos que están localizados en la misma región percibida. Bueno, bien curioso, pues actúa nuestro cerebro cuando está sano, lógicamente, ¿no? La que sigue, por favor. Hay otra que es la ley de la simetría, percepción de la totalidad de un objeto a partir de características simétricas que se tengan de la mitad de dicho objeto, ¿no? Que si son diferentes ya no lo percibimos así. Entonces lo percibimos como un todo. La siguiente. Entonces todavía estamos en los conceptos generales de lo que es la percepción. La ley de movimiento, ¿no? Ustedes a ver, pues si lo observan detenidamente, se van a dar, bueno, lo perciben como que se estuviera moviendo, ¿no? Dice, se da cuando un observador se mueve en relación con el ambiente espacial. Las imágenes de la retina sufren una serie de cambios. Los objetos ubicados a distancias diferentes en el campo visual parecen moverse en sentido y velocidades diferentes. Bueno, eso también ustedes en algún momento han percibido, ¿no? En realidad son figuras estáticas, pero las imágenes que nosotros tenemos representados en tus cerebros es como que se estuviera moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque están ubicadas a diferentes distancias en nuestro campo visual. Muy bien, la que sigue, por favor. Entonces, como verán, hay una serie de circunstancias que hace que nuestra percepción, incluso a pesar de ser diferente en la vida real, esto la percibimos o la representamos en nuestra cabecita de otra forma. ¿Cuáles son los trastornos? Solamente el día de hoy vamos a hablar de la sensación, o sea, aquello que ingresa por nuestros sentidos. En la próxima clase ya vamos a hablar los trastornos, la psicopatología de la percepción. Entonces, hoy de la sensación. Estas son más orgánicas, ¿no? Por lesiones orgánicas, dice, ya sea del órgano sensorial, del nervio aferente o en la zona de proyección primaria en el cerebro. O sea, hasta allí tenemos los trastornos de la sensación. Por ejemplo, en la ceguera, ¿no? El término médico es amaurosis. En la sordera podemos hablar de hipoacusia, de hiperacusia o de anacusia, ¿no? En la anosmia, en la falta de olfato, es lo que se presenta hoy en día con el coronavirus. Y la geusia también se está presentando como parte de la sintomatología. Falta el sentido del gusto.
Y luego, en cuanto al trastorno de la sensibilidad, hablamos en términos de hipoestesia, anestesia, hiperestesia y de parestesia. La que sigue, por favor. Entonces, esos son trastornos, pues, de las sensaciones. Luego tenemos las agnosias, la incapacidad de reconocer la sensación presente. Algunos de estos términos ya se han utilizado en el trastorno de la conciencia del yo, ¿no? Entonces, la agnosia está también considerado dentro de los trastornos de la sensación, porque tiene que ver con alguno de nuestros sentidos. Entonces, tenemos la somatognosia, incapacidad para reconocer el propio cuerpo. La anosognosia, no se reconoce una falla funcional en el propio cuerpo, por ejemplo, una parálisis del paciente no lo reconoce por una lesión orgánica, en cuanto a algunas, ya sea de la parte de los nervios aferentes, de la parte de alguno de sus sentidos, o en la parte ya del reconocimiento cerebral, ¿no? Acá dice, no se reconoce una falla funcional en el propio cuerpo. La estereoagnosia, incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto, ¿no? Entonces, cuando le hacen esto, por ejemplo, lo que están llevando ahorita semiología, sistema nervioso, allí se hacen algún tipo de examen semiológico donde se puede detectar todo este tipo de deficiencia, ¿no? Entonces se les da pues una serie de objetos y se le dice de qué se trata y realmente no lo puede reconocer, ¿no? La que sigue, o sea, tiene que ver con las agnosias, incapacidad para reconocer la sensación. Tenemos la prosopagnosia, incapacidad o dificultad para reconocer objetos, no solamente objetos, también caras familiares, o elementos que tendrían que reconocer como propios, ¿no? O aquello que siempre ha utilizado, o sea, no lo reconoce. Prosopagnosia. Y el miembro fantasma, que también es una sensación de permanencia de un miembro amputado, ya les expliqué, que tiene que ver con el homúnculo, con la representación a nivel de nuestro cerebro. Saben ustedes que todo nuestro cuerpo está representado en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, generalmente ¿cómo se dice? Para funciones mucho más sensibles. Ya, ¿qué pasa en el miembro fantasma? Bueno, entonces a una persona le amputan, ¿no? Supongamos la pierna, pero se dice que la representación cerebral todavía queda en nuestro cerebro por mucho tiempo. Entonces el cerebro manda señales de que existe la pierna, cuando en realidad ya no hay, ¿no? Hasta que esa representación en nuestro cerebro en algún momento se agota y ya no está representado, y en ese momento ya la persona deja de percibir el miembro amputado o deja de dolerle, ¿no? En realidad lo que queda mucho tiempo es un dolor, ¿no? A nivel de la pierna que ha sido amputada, ¿no? O sea, el paciente dice que le duele, o sea, no está mintiendo. Entonces, a veces creen que está fingiendo, ¿no? Pero no, porque en su cerebro todavía está representado. Ya. La que sigue, por favor. Entonces tenemos otro trastorno que se denomina sinestesia. Dice, una experiencia sensorial real evoca otra sensación con la cual se liga y fusiona la primera, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí está el ejemplo, ¿no? Cuando destapan una gaseosa, en ese momento hay un ruido, ¿no? Pero el ruido de que destapan la chapa, de repente te hace también percibir un olor o un sabor, ¿no? O sea, en ese momento tu cerebro, al escuchar el ruido, empieza también a representar el sabor, ¿no? Entonces, eso se llama sinestesia. Una experiencia sensorial real que, que ingresa, por ejemplo, por el oído, te evoca otra sensación, ¿no? Que está ligada y fusionada con la primera, pero se ven percibidas en órganos sensoriales diferentes. Por ejemplo, al escuchar una música, sentimos un olor, dice, ¿no?
Este puede ser un fenómeno normal, pero nosotros vamos a ver, cuando hagamos ya la psicopatología de la percepción la próxima semana, ya lo vamos a ver como una alteración. Sobre todo, dice, en cuadros exógenos donde adquieren un carácter inusitado y sorprendente. ¿No? Hay algunos que escuchan algo y ven, ¿no? O de repente el ciego, ¿no? Por ejemplo, esto, en el caso de Beethoven, ¿no? De que a veces podía, o sea, como es que otros sentidos empiezan a incrementarse en cuanto a la sensibilidad, y entonces empiezan, a veces escuchando una música, empiezan a ver, ¿no? A ver colores o a ver una serie de imágenes con solamente escuchar la música, ¿no? Entonces se llama sinestesia. Una experiencia real que sí está entrando por nuestros oídos, pueden evocar algún otro sentido, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y luego hay las funcionales, que son denominadas cegueras psicógenas, sorderas psicógenas. Dice, la persona no acusa haber tenido la sensación correspondiente a un determinado estímulo. Generalmente tiene relación con una vivencia traumatizante que impide el registro de la sensación. Por ejemplo, personas que de repente sufren un asalto o de pronto dice no veo y efectivamente no ve, ¿no? Es porque el estímulo ha sido tan intenso que en ese momento, y esto es transitorio, por supuesto, ¿no? Lo que es psicógeno. En ese momento no ve, ¿no? Una vez que pasa la sensación de peligro, ya empieza nuevamente a ver, ¿no? Entonces, no estamos hablando que tampoco está fingiendo y pueden suceder en personalidades mucho más sugestionables, ¿no? Entonces, esos son el trastorno funcional. Pero lo más importante en cuanto a los trastornos de las sensaciones son las producidas por lesiones orgánicas. Creo que eso es algo que tienen que tener en cuenta porque, bueno, es parte de la semiología general. Y entonces, cuando ustedes evalúen a un paciente, van a tener que también evaluar la parte del sistema nervioso. Entonces, ahí pueden detectar algún tipo de patología en cuanto al trastorno de la sensación. La que sigue, no sé si es la última. Bueno, entonces, por hoy, esta es la parte general en cuanto a la sensopercepción. En la próxima clase vamos a hablar básicamente ya de la psicopatología, de la percepción, ya vamos a hablar de las alucinaciones, ¿no? Y bueno, y todo eso. Ok, entonces esto sería pues por el día de hoy. Doctora, gracias, buenos días. Gracias. Buenos días, doctora. Para todos, ya que están todos los alumnos ahí, por favor, vayan recepcionando sus trabajos de cada práctica, porque el próximo mes a cualquier alumno, en una forma así, no va a ser dirigido, sino a cualquiera, se le va a pedir su carpeta. Por favor, vayan aguardando sus trabajos que hacen durante la práctica, durante el seminario y durante el foro, ¿sí? Cada uno en su carpeta. No hay que somos 4, que somos 5. Cada uno es individual, por favor, porque cada uno tiene que tener su carpeta. Y en cualquier momento se les va a pedir a cualquier alumno, ¿sí? Por favor, porque después no quiero malos entendidos, yo no escuché, yo no entendí. No, por favor, porque es su nota y es el 40%. Entonces, por favor, otra cosa importante, miren, los profesores hacemos las clases lo más explícito posible, como ustedes ven, entendible. No usamos muchas cosas para que ustedes puedan entender, porque ustedes están comenzando una nueva materia, un nuevo para ustedes. Así que por favor, lea, ¿sí? Lo que estamos viendo es que no leen. Entonces, por favor, lea. Tienen que, ya no lean un libro, pues no lean 2 libros, por lo menos lean sus clases. Como ustedes ven, está bien simplificado y bien ordenado, bien estructurado.
todo lo que ustedes observan en estas clases demora 2, 3 días, a veces 4, 5 días para hacerlo, porque tenemos que hacerlo con base, con criterio. Y todas las clases yo veo que están muy bien estructuradas, en especial para ustedes que empiezan. Empezamos por lo sano, ¿sí? Para poder entender después las alteraciones. Por favor, lean, ¿sí? Ya les pido por favor, porque verdad, no sé. Yo sé que tienen siete cursos, pero por lo menos lean 1 hora, pues es el curso de psicopatología. No se lo estamos haciendo a bien abstracto, bien jalado de los pelos, no. Se lo estamos haciendo de la manera más simple posible para poder llegar a ustedes y ustedes también poder entender, ¿sí? Así que por favor lean, ¿sí? No, no estén, no, por favor, porque ahora no hay examen. Quítense eso de la cabeza. No hay examen. Es la nota de los pasos orales que dan todas las semanas y los trabajos que valen el 40%. ¿Sí? Entonces, por favor, lean. No les cuesta 1 hora leer. Antes había la excusa, doctora, yo tomo un micro, yo tomo esto, me demoro 2 horas. Bueno, yo le decía, bueno, estás sentado en el micro, lee pues ahí, hasta que vengas acá y es 1 hora, ya se aprendió. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer las cosas, siempre busca algo, cómo hacerlo. Aunque sea en el micro, pues hay que, en vez de dormir, podemos leer. Pero ahora ya no, ustedes están en su casa, ¿sí? Y también es de verdad que veo otras chicas que están ¿dónde están? En Tingo María, no sé en qué sitio se encuentran, pero veo que leen, ¿sí? Bueno, ahora se puede hacer eso porque la cosa es virtual. Yo, verdad, me asombré. El año pasado no tuvimos eso, pero ahora veo que desde provincia están siguiendo sus clases, que está muy bien. Lo bueno que por ahí hay internet. Entonces, por favor, estudien. Sí, lo único que les pedimos es que estudien, que fijen bien sus conocimientos en esta parte que es nueva para ustedes, porque todos queremos pasarla bien, pero eso sí, estudiando, ¿sí? Estudien, porque al final vienen las caras largas, que yo no, que yo sí, doctora, que no sé cuándo. Bueno, a delegada, ya que está ahí la delegada general, yo no sé, ¿verdad? El alumno que me llamó, yo le pedí su nombre, pero no me ha mandado su nombre completo, no me ha mandado, tan solo llamó que no estaba inscrito, que quiere integrar al curso, pero yo le dije que se comunique con la delegada general y que por favor mande su nombre completo, porque veo que no está matriculado. Señores, si no están matriculados, no tienen derecho a nota, ¿sí? Entonces, por favor, bueno, no voy a entrar en muchos